Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Alberto Martínez. El día de hoy voy a hablar con ustedes acerca de un tema muy interesante, los derechos humanos relacionados directamente con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este es un tema que se incluye en el curso propedéutico para especialistas en uso de la fuerza, que es parte del módulo 1 precisamente, que habla de los derechos humanos. Bien, vamos a ver cuáles serán entonces los temas que vamos a incluir dentro de esta ponencia. Primero, hablaremos acerca, por supuesto, de conceptos básicos sobre derecho internacional y derecho internacional de los derechos humanos. Aunque es parte de lo mismo, aquí voy a hablarles por separado un poquillo para tocar algunos puntos en particular. También vamos a ver los derechos humanos de responsabilidad directa de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Por supuesto, hablaremos de los derechos humanos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sus derechos, no solamente de los derechos con los que tienen obligaciones por sus facultades. Y por último, vamos a tocar también, por supuesto, las obligaciones básicas generales de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, claro, todo relacionado con los derechos humanos, que generalmente todas las actuaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen que ver con derechos humanos. Entonces, primero, hablamos de derecho internacional. Esto, por supuesto, como sabemos, es un conjunto de normas que rige la relación entre los sujetos del derecho internacional. Las fuentes primarias de este derecho son los convenios internacionales, la costumbre internacional y los principios generales de derecho reconocidos por las naciones independientes. Por cierto, ¿cuáles son estos derechos, estos sujetos del derecho internacional? Los estados, las instituciones y organismos y, por supuesto, las personas. Las fuentes secundarias son las decisiones judiciales y las doctrinas de los expertos calificados en derecho público internacional. Tenemos también que un convenio internacional, también llamado pacto o tratado, pues es un acuerdo celebrado por escrito entre estados y regido, por supuesto, por el derecho internacional, ya sea que conste de un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. La característica es que haya sido aceptado y firmado, por supuesto, por los representantes de los estados y ratificados por sus organismos que tengan esas facultades. Tenemos por otro lado también a la costumbre internacional, que es la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Para que un Estado pueda apelar a una práctica como parte de este derecho consuetudinario, tiene que demostrar, tiene que probar que esta práctica ha venido siendo recurrente a través de un gran periodo de tiempo y que ha sido aceptada como una práctica pues, legítima para que se convierta entonces en parte de este derecho también consuetudinario. Por otro lado, tenemos el jus cogens o las normas perentorias del derecho internacional, que son las normas del derecho consuetudinario que no admiten excepciones ni suspensiones, ni siquiera a través de tratados. Un acuerdo claro de este tipo de norma es la prohibición explícita de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. No hay manera legal para que se pueda permitir, para que se pueda legalizar este tipo de conductas. Ni por los estados, ni por los particulares, por supuesto. El derecho indicativo, por otro lado, incluye los instrumentos vinculantes establecidos, instrumentos no vinculantes establecidos mediante resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es el llamado también soft law o ley suave, que no llega a tener el peso de una norma vinculante, pero que sí son referencias, en muchos casos inclusive obligadas, por muchos órganos e instituciones
a nivel internacional, me refiero a nivel mundial, y a nivel regional. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuando tienen que revisar algunas acciones de funcionarios de algunos estados, muchas veces recurren a esto. Un ejemplo claro, o más bien un par de ejemplos claros, son el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos para el empleo de la fuerza y las armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dos documentos que tocaremos en otro módulo más adelante cuando hablemos del uso de la fuerza específicamente, pero que hoy lo menciono porque es parte de este derecho indicativo. Entonces, se incluye ahí. Otros dos ámbitos importantes del derecho internacional son el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Cuál sería la principal diferencia entre estos dos ámbitos? El derecho internacional de los derechos humanos básicamente se aplica en todo momento y en todo lugar, independientemente de las circunstancias y las condiciones del momento. Por otro lado, el derecho internacional humanitario es una serie de reglas que se aplican para ciertos contextos específicos, particularmente, por supuesto, para conflictos armados internacionales y o conflictos armados no internacionales. Y generalmente se aplican en un determinado contexto nada más y por periodos de tiempo bien definidos, ¿no? Dependiendo cuánto duren estos eventos. Ese tema de otro curso, que también está muy interesante, pero ya lo veremos en otro momento. Hoy no vamos a ahondar tanto. Por otro lado, entonces, los derechos humanos, como todos sabemos, son los imperativos legales que posee cada ser humano, que poseemos cada ser humano. Son universales y gozan de ellos todas las personas, ojo, todas las personas sin distinción. Por ahí escuchamos que los derechos humanos de los niños, los derechos humanos de las mujeres, los derechos humanos de grupos vulnerables, y ok, pero a veces parece que se confunde una cosa con otra, que los derechos humanos son universales, son simplemente derechos humanos, que es decir, no importa si eres niño, si eres viejo, si eres güero, blanco, amarillo, azul, lo que tengas, lo que no tengas, por ser un ser humano, gozamos de esos derechos. Por otro lado están las garantías. Son una serie de normas, de instituciones que lo que buscan es garantizar o ayudar a que ciertos grupos puedan tener acceso a sus derechos, al goce de esos derechos. Pero no es que haya derechos humanos de unos o de otros, solo son los derechos humanos. Las Naciones Unidas se crearon en 1945 con el fin de promover y mantener la paz y la seguridad. Su instrumento fundacional, que es la Carta de las Naciones Unidas, contiene en su artículo 55 un importante compromiso con los derechos humanos. Ahí hay tres importantes instrumentos que codificaron los derechos humanos a nivel internacional. Conforman lo que hoy se suele denominar la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Cuáles son estos tres instrumentos? Bueno, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966 y después su protocolo facultativo, que surgió en el 2008. Y el tercero de estos instrumentos, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado también en 1966, junto con dos protocolos facultativos. Muy bien, entonces esto es un antecedente para poder ver de dónde vienen estas obligaciones que adquiere el Estado. El Estado entonces sabemos que tiene obligaciones en cuanto a los derechos humanos, que básicamente es proteger, respetar, difundir
los derechos humanos de todas las personas dentro de su territorio. Ojo, de todas las personas, no solamente de sus ciudadanos. Cualquier persona que se encuentre dentro de un territorio es responsabilidad del Estado su seguridad, independientemente de su estatus legal o regular en el que se encuentre dentro de ese territorio. Ahora, el Estado como tal tiene obligaciones generales, pero para ello tiene instituciones, una serie de instituciones que se encargan precisamente de ayudar a que de cierta manera, desde ciertos ángulos, los ciudadanos y las personas puedan acceder a esos derechos. Una de estas instituciones son precisamente las encargadas de la seguridad pública. Aquí se encuentran quienes laboran ahí y son precisamente los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Quiénes son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? De acuerdo al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley, documento que acabo de mencionar y que solamente voy a tocar este punto, nos dice que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley es todo aquel funcionario público que tiene facultades o que lleva a cabo tareas de policía y que tiene entre sus facultades las de privación legal de la libertad, uso de la fuerza, uso de armas de fuego, entre otras. Inclusive dice que en aquellos países, en aquellos estados en los que los militares, uniformados o no, presten apoyo en tareas de seguridad, también a estos militares se les denomina funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Bien, estos funcionarios, en general, entonces, como parte del Estado, tienen las obligaciones adquiridas por el Estado. Sin embargo, como parte de una institución de seguridad pública, no precisamente tienen todas las obligaciones con todos los derechos. De respetar todos los derechos, por supuesto, eso es sin distinción. Pero fuera de eso, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud, no tienen la obligación de garantizar el derecho a la alimentación, a la educación, etc. Entonces, ¿cuáles son estos derechos? ¿Cuáles son? Bien, como les mencionaba, pues el derecho internacional de los derechos humanos impone a los estados 4 exigencias de carácter permanente a nivel internacional. Respetar los derechos humanos, garantizar su vigencia, adecuar las normas internas y cooperar con los órganos de supervisión. Vamos a ver una a una de estas obligaciones. La obligación de respetar exige al Estado y a sus agentes que no violen los derechos humanos establecidos en los tratados. Es decir, constituye una obligación de no hacer, que impone al Estado el deber de inhibirse de cometer abusos. Es decir, el Estado debe de permitir que las personas gocen libremente dentro del marco de la ley de todos sus derechos. No tiene que llevar a cabo ninguna acción para privarles de ello. La obligación de garantizar, bueno, nos dice que demanda acciones legislativas, judiciales y administrativas para asegurar que todos estén en condiciones de ejercer sus derechos. Constituye esta una obligación de hacer, es decir, el Estado tiene que generar las condiciones para que las personas dentro de su territorio puedan gozar de esos derechos. Por supuesto, entonces, la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno demanda que en el evento que el ejercicio de un derecho determinado no estuviera garantizado en el Estado, alguna situación no estuviera prevista, pues este Estado debe de adoptar medidas legislativas para hacer efectivos los derechos reconocidos en el pacto o convención. Muchas veces los estados han firmado acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, muchos estados, pero luego tardan en aterrizar en su normativa local estos acuerdos. Hay varios países
como México, por ejemplo, que en su constitución se hicieron reformas precisamente para que se tome como norma local todos estos derechos y tratados y acuerdos internacionales como parte de la normativa nacional. Entonces, ya está de cierta manera garantizado. Tal vez en algunos casos hace falta aterrizar ciertas leyes, ciertos reglamentos, pero en términos generales, ahí están. Algunos países están más avanzados, otros países todavía están tardando, pero aquí nos dice que en caso de que suceda que una cierta situación no esté prevista en una norma para darle la protección adecuada a las personas, se tiene que hacer a la brevedad posible. En cuanto a cooperar con los órganos de supervisión internacional, esta obligación deriva tanto de la calidad de los estados como partes de los tratados que han sido firmados, por supuesto, ratificados, como del principio pacta sunt servanda, que obliga a los estados a cumplir de buena fe los compromisos adquiridos. Es algo así como de honor, por el prestigio. Firman y acuerdan de forma legal, legítima, y adquieren esa obligación. Pero además, ¿qué significa el pacta sunt servanda? En derecho civil, este principio viene definido como una regla tradicional, según la cual jurídicamente los pactos deben siempre ser cumplidos y en sus propios términos. Para la rama del derecho internacional, se emplea para obligar a las partes a seguir lo que disponga en los tratados que los vinculen. Cumplir con lo que se comprometieron a cumplir. Así es. Entonces, como estábamos mencionando, cuando hablamos de cuáles son entonces estos derechos humanos que están relacionados directamente con el trabajo que desempeñan los y las funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley, tenemos básicamente estos, como de una forma, repito, directa, vinculada directamente con este trabajo. Por supuesto, el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a la honra y la dignidad y el derecho a la vida. Vamos a ver qué nos dicen de estos derechos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad y a las seguridades personales. En algunos países todavía existe la figura de sospechoso, pero ya en algunos otros, afortunadamente, eso ya no existe, porque atenta en contra de estos principios, de estos derechos. ¿Qué hace a una persona sospechosa? Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos países y ver sus legislaciones también, y es muy ambiguo, ¿no? Saber qué es una persona sospechosa, cómo determinas que alguien es sospechoso, porque está feo, porque está diferente, porque es alto, gordo, chaparro, flaco, porque es hombre, porque es mujer, porque se viste de una manera distinta. Es muy complicado. Sin embargo, nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. Debe de estar claro en la norma cuáles son las causas de molestia hacia las personas por parte de un funcionario. Cuáles son las causas específicas y debe de ser lo más restringido posible el uso de esas causas. Otro derecho también es el derecho, por supuesto, a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Como ya lo habíamos mencionado, la dignidad humana es fundamental. Muchas veces los funcionarios llevan a cabo algunas acciones pensando en hacer lo propio, en hacerlo bien. No siempre es que tengan malas intenciones. Sin embargo, a veces no consideran muchas cosas. Por ejemplo, imaginémonos este caso.
un, una persona, un padre de familia que va llegando de su trabajo, va llegando a su casa por la tarde y de repente se le acercan dos, tres policías y le dicen que está detenido, que porque alguien lo está acusando de que tocó a unos niños, de que les estuvo haciendo ahí cosas no gratas. Y él dice que no, que cómo, que viene del trabajo, y bueno, empiezan ahí a hacer un escándalo, salen los vecinos, por supuesto, sale la familia, y bueno, se lo llevan. Se lo llevan y lo presentan por allá, y al rato, cuando se hacen las investigaciones, pues resulta que no era él. Eso pasa a menudo. Eso puede pasar y pasa a menudo. Ok, y luego pues ya el señor, oiga señor, una disculpa, de verdad nos equivocamos, mire, puede irse, es más, lo llevamos, qué sé yo. Es muy probable que a esta persona, aunque le pidan disculpas, aunque lo dejen en libertad, por supuesto, le hayan destrozado la vida entera. Porque aunque no haya sido él, para muchas personas quizás de sus vecinos, quizás de su familia, puedan dejarle la duda en su trabajo. Entonces, una acción que hacen los funcionarios para proteger a las personas, cuando no se consideran todas las circunstancias y todo lo positivo contra lo negativo que puede derivar de esa acción, pues puede también causar mucho daño. Y esto es algo que se tiene que considerar siempre. El derecho a la honra y la dignidad, que viene relacionado, por supuesto, nos dice que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Lo acabo de mencionar también, por supuesto. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Nada de que usted disculpe porque el daño ya está hecho y muchas veces puede ser terrible, terrible realmente. En cuanto al derecho a la vida, bueno, por supuesto, sabemos que no hay jerarquías en los derechos humanos, ¿no? Supuestamente no debe de haber jerarquías, pero sí podemos entender que el derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales, un derecho muy importante, sin el cual muchos otros derechos no se pueden gozar. Toda persona, por supuesto, tiene o tenemos derecho a que se respete nuestra vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Ojo con esto porque también esto va a ser materia de análisis posterior en otro módulo. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Es decir, que aquí está la ventana abierta para que sí existan ciertas posibilidades de que alguien pueda ser privado de la vida. Pero habrá que cumplir con ciertos requisitos. Tendrán que darse ciertas circunstancias, repito, que hablaremos en otro módulo. Entonces, así como los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen obligaciones en cuanto a los derechos humanos para protegerlos, promoverlos, difundirlos, etcétera. Por supuesto que ellos mismos como personas también tienen, como cualquier otro ser humano en el mundo, los mismos derechos exactamente. Esto es increíble, increíble que tengamos que decirlo, porque todavía hay personas, gente de todo tipo, que sigue pensando que no es así. Lo peor es que muchos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el mundo siguen teniendo la idea de que no tienen los mismos derechos que los demás. Y todavía más, gente que se supone que son especialistas siguen todavía con ideas equivocadas, peligrosas, dañinas, en la misma dirección. En alguna ocasión tuvimos una charla aquí en México, en la Ciudad de México, con algunos
visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un organismo en donde yo estuve trabajando, y nos fueron a platicar cuáles eran sus procedimientos, todo lo que hacían, cómo lo hacían, en fin. Cuando le tocó hablar al visitador que se encarga precisamente de lo relacionado con las instituciones de seguridad pública, también nos explicó todo. Y después de que terminó, yo le pregunté que si ellos tenían visitas a los cuarteles de policía, si se relacionaban con los policías, si iban de repente a operativos, si veían sus capacitaciones. Y para empezar me vio con una extrañeza, así como diciendo, este tipo, ¿qué le pasa? Después dijo, es que no entiendo como para qué necesito hacer eso. Sí, pues, digo, pues para comprender a los funcionarios, ¿no? Si ustedes califican su actuación, me imagino que tienen que conocer su, su modus operandi, lo que hacen, sus circunstancias. Pues no, pero es que eso no entiendo yo para qué. No, mira, yo por eso he estudiado y tengo maestrías y ya saben. Y a él le parece que no necesita conocer, que con leer libros basta. Y luego dice, pero mira, te voy a decir algo, les voy a decir algo a todos, que es increíble, él todavía le dijo, es increíble que todavía no quede claro. Sí, obviamente los policías tienen derechos humanos como cualquier otro, pero lo que no entienden es que cuando se ponen el uniforme, ya no tienen esos derechos humanos, porque su trabajo es el sacrificio, tienen que sacrificarse por los demás. Qué increíble, qué terrible, qué terrible. Y así hay mucha gente que tiene en sus manos inclusive la suerte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que tienen todavía estas ideas. Increíblemente. Los funcionarios entonces tienen, por supuesto, todo el derecho de gozar, sin excepción, de estos derechos humanos y sus garantías, establecidos en todas las jurisdicciones políticas de los estados y que les son reconocidos a todas las personas por igual. Tienen exactamente, repito, los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Cualquiera. Por supuesto, deben y tienen el derecho de recibir el respeto y la consideración de la comunidad a la que sirven. Sí, es cierto que a veces hay ideas de que algunos se salen de la norma, algunos no respetan, siempre hay, pero eso es parte de la sociedad. No es solamente de los policías, de los militares, de ciertos grupos, no. La sociedad, en la sociedad hay gente que respeta, hay gente muy pulcra, muy cabal, y también hay gente que se aprovecha, pero eso no define a todos, eso no los define. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son personas que nos cuidan, que nos protegen y que se merecen precisamente ese respeto y esa consideración de aquellos a los que están cuidando, como mínimo. Recibir la capacitación inicial, por supuesto, es otro de sus derechos, también la continua, para que puedan desarrollarse, para que puedan crecer, para que puedan seguir teniendo ese estímulo, ese desarrollo profesional. Los funcionarios necesitan también crecer como personas, sentir que vale la pena, no solamente por el dinero que reciben como salario. Las personas no solamente vivimos de dinero, las personas somos seres con emociones y que también necesitamos poder sentir que tenemos un sentido de crecimiento, de desarrollo personal, no solamente hacia los demás, lo cual es muy noble, pero que también hacia nosotros y hacia nuestra familia nos merecemos eso. Y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, por supuesto, tienen ese mismo derecho como cualquier otro. Claro, necesitan recibir equipo y uniformes reglamentarios sin costo alguno. Esto parece poca cosa, pero les voy a poner un par de ejemplos. Imaginémonos que pues no les doy el equipo y por ejemplo no le damos el bastón, un bastón que necesitan y no se lo damos, ¿no? Entonces el funcionario sale a trabajar nada más con sus manos y con su arma de fuego. Y una de dos, en el momento que necesita intervenir en una situación de crisis, de riesgo, de peligro, en alguna agresión hacia él o hacia otras personas, si no puede solucionarlo con las manos, ¿cuál es la siguiente opción? El arma de fuego. Y a lo mejor no había necesidad del arma de fuego, pero
no tiene otra opción. El otro escenario es que, bueno, de forma responsable, porque muchos así lo hacen pensando en eso, de forma responsable dicen, bueno, yo necesito comprarme un bastón y me lo compro, pero después resulta que si lo utilizan y solamente pueden usar el equipo y las herramientas de que son dotados por su institución. Y entonces pueden tener problemas legales, fíjense, por eso. Eso es precisamente atentar en contra de sus derechos, en contra de sus derechos humanos. Es importante cada uno de ellos, como ustedes pueden ver, porque pueden traer consecuencias que son cadenas, cadenas, se van encadenando una tras otra y esto nos va a afectar a todos nos afecta. Por supuesto, como ya lo dijimos, así como tienen derecho a desarrollarse profesionalmente, también, por supuesto, tienen derecho a ser sujetos de ascensos, condecoraciones, estímulos, recompensas. Es importante para los seres humanos poder recibir una retroalimentación acerca de lo que hacemos, qué tan bien lo estamos haciendo o qué es lo que necesitamos mejorar. Es fundamental. Y estas personas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como cualquier otra persona, por supuesto, necesitan y merecen tener estas posibilidades de recibir estos reconocimientos y estos estímulos. Por supuesto, necesitan y tienen el derecho de recibir un trato digno y respetuoso por parte de sus superiores jerárquicos, sus iguales, subalternos y de todos en general. Es increíble que todavía haya muchas instituciones en las que los mandos actúan como si fueran, no sé, dueños de los demás. Y que no necesitan, como son ellos los mandos, ellos necesitan que los traten con respeto, pero ellos no tratan con respeto a los subalternos. Y además, creen que pueden ordenarles que cumplan o no cumplan las leyes, que hagan o dejen de hacer, como si el hecho de tener una cierta jerarquía les diera esas facultades, y no es así, es un error, es una equivocación. Pero también, obviamente, el funcionario de cualquier nivel, pues no solamente tiene el derecho de recibir un trato justo, sino también de exigirlo y de activar los mecanismos legales necesarios para ejercer sus derechos. Y no tiene por qué permitir que nadie le falte al respeto. Fíjate, aunque cometa una falta, debe recibir un trato digno y respetuoso. Si estamos exigiendo, si exigimos y está en las normas, tanto internacionales como a nivel nacional en muchos países, el que a toda persona, independientemente de que haya infringido la ley o no y de qué manera la haya infringido, se le respete sus derechos humanos, se le dé un trato digno, se le permita tener acceso a los mecanismos para su protección. Claro que un funcionario encargado de hacer cumplir la ley merece también el mismo trato y debe gozar de los mismos derechos. También, claro, tiene derecho a recibir asesoría y a ser defendidos jurídicamente. Este es otro punto importantísimo. El funcionario encargado de hacer cumplir la ley tiene derecho a que su institución lo proteja y lo defienda, independientemente de que pueda ser acusado de lo que sea. Como cualquier otra persona, tiene derecho a ser considerado inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Y mientras es considerado inocente como parte de una institución, debería de recibir asesoría y respaldo jurídico por parte de su institución. Es lo menos que debe de hacer una institución que le pide a las personas que laboran en esa institución, que les pide que arriesguen su vida, su integridad física, su salud, para proteger a los demás y después cuando llegan a tener un problema en muchos casos, los dejan, los sueltan a su suerte o inclusive peor, inmediatamente se les ocurre salir hasta los medios de comunicación a decir que sí, los van a crucificar, los van a quemar en leña verde, y en lugar de protegerlos, defenderlos, de arroparlos. No en todas las instituciones pasa, afortunadamente. Hay lugares en donde
los protegen, los defienden adecuadamente, pero sí hay todavía lugares en donde esto no pasa así, desgraciadamente. Como ya lo mencioné, pues en caso de ser personas indiciadas o sentenciadas y encontrarse sujetas a prisión preventiva o a pena privativa de la libertad, pues tienen derecho a no estar con todos los demás. Es terrible, ¿no? Imagínense que el funcionario, por alguna razón, resulta que lo detienen, sale un procedimiento y resulta responsable de algo y esto le ocasiona privación de su libertad. Y lo meten al lugar en donde están todos los demás. Y o lo van a reconocer algunos, o simplemente al saber que es policía, pues obviamente lo exponen terriblemente. Exponen su seguridad física, su seguridad emocional, su vida, por supuesto, está en grave riesgo, ¿no? Entonces, esto también es algo que todavía no pasa en todos lados. Todavía en muchos lugares, en muchos países, los policías no tienen espacios específicos en caso de que sean procesados y que sean detenidos o que sean sentenciados. Esto es un derecho humano de los policías y que todavía tenemos que seguir impulsando para que se cumpla. También, por supuesto, tienen derecho a recibir oportuna atención médica y tratamiento adecuado cuando sean personas lesionadas en cumplimiento de su deber. En caso de extrema urgencia o gravedad, el personal deberá ser atendido en la institución médica privada o pública más cercana al lugar donde se produjeron los hechos, sin costo alguno, nada más eso faltaba. Desgraciadamente, bueno, todavía seguimos viendo casos en los que eh, si atentan o tiene algún problema el jefe de la policía, a él sí lo llevan a los mejores hospitales. Y a los otros que inclusive los están cuidando, bueno, esos los mandan a ver a dónde, ¿no? A una clínica por ahí y a ver cómo les va. Y a veces hasta les cobran, desgraciadamente. Pero es un derecho que tienen, es un derecho. Y hay que pugnar también tanto los mismos funcionarios como la sociedad entera porque a todos nos protege que estos funcionarios estén lo mejor posible. Cuando un funcionario encargado de hacer cumplir la ley tiene garantizados sus derechos, es bien tratado, tiene, tiene esos respaldos, seguramente eso se va a ver reflejado en nosotros, en nuestra propia seguridad. Entonces a todos nos conviene, decía por ahí una persona aquí en México, una persona muy conocida aquí en México, que una sociedad que no cuida, que no respeta a sus policías, no merece ser cuidada y respetada por sus policías. Ahí está el comentario. Y ahora, bueno, hablemos de las obligaciones generales de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ya hablamos de los derechos relacionados con ellos, ya hablamos de los derechos que tienen ellos también, ellos como funcionarios, ya sabemos que como personas todos, pero además particularmente como profesionales, algunos de estos derechos más importantes, fundamentales, con los que cuentan. Y ahora hablemos de forma general de sus obligaciones en cuanto a los derechos humanos, por supuesto, hacia las personas. Tienen la obligación de desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, disciplina, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos y sus garantías que están reconocidas prácticamente en la mayoría, si no es que en todas las constituciones políticas de los estados. Es decir, el funcionario encargado de hacer cumplir la ley tiene que trabajar de forma profesional, apegado a la ley y buscando cumplir su propósito principal. ¿Cuál es el principal propósito, por cierto, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Algunos piensan que es perseguir los delitos, detener delincuentes, evitar precisamente delitos. Eso es parte de sus obligaciones, sí, es parte de sus funciones, importantes, por supuesto, pero no es su principal función, no es su principal objetivo. Su principal objetivo básicamente es, como ya lo he mencionado,
proteger a las personas. ¿De qué? De cualquier daño, de cualquier cosa que pueda provocarles alteraciones a su salud, a su integridad física, a su vida, a los derechos que ya hemos mencionado aquí. Esa es la principal función, el principal objetivo que tienen estas instituciones y por supuesto entonces los funcionarios que laboran en ella. Deben de servir con respeto, con diligencia y honor a la sociedad, salvaguardar la vida e integridad física, así como los bienes de las personas, permitiendo el libre ejercicio de sus derechos, preservando el orden y la paz pública. Ya lo mencioné, entonces también, por supuesto, deben prestar el auxilio que les sea posible a quienes estén amenazados de un peligro personal y, en su caso, solicitar los servicios médicos de urgencia cuando dichas personas se encuentren heridas o gravemente enfermas, así como dar aviso a sus familiares y personas conocidas de tal circunstancia. Muchas veces, otra vez, al policía, al funcionario encargado de hacer cumplir la ley, se le forma en las academias, muchos lo sabemos, como guerrero, como alguien que tiene que salir a combatir a la delincuencia, a luchar contra los malos. Ok, pero entonces como que se pierde esa esencia, esa idea de que, ok, pero eso qué significa. Entonces todo lo que no sean malos, no sea delito, no sea estas agresiones a la legalidad, no tiene nada que ver con el policía, y, y se pierde. El policía, el funcionario encargado de hacer cumplir la ley, realmente, como ya lo mencionamos, su principal labor no es combatir a los delincuentes, el delito y perseguir. Su principal labor es proteger a la ciudadanía, a todas las personas, perdón. Proteger a todas las personas. Esa es su principal labor. Entonces, si una persona está enferma, si una persona necesita ayuda, si una persona no se puede pasar la calle, si una persona está enferma y está tirada, esa es de las principales tareas que tiene que atender el policía. Pero a veces, si no lo robaron, entonces eso no me toca a mí. Si no es un delincuente, yo no tengo ninguna relación con él. Y es increíble, ¿no? Eso también es algo que tenemos que trabajar. Los funcionarios tienen que entender cada vez más, hay muchos que lo entienden, por supuesto, pero cada vez más y más y más, que su tarea es, repito, proteger a las personas. Así como tal, como se oye, proteger a las personas, no solamente combatir a los delincuentes y salir como el super peleador, el luchador, el guerrero, a pelearse contra las fuerzas del mal. Está bien, eso está bien, es una parte, pero que no se pierda el otro, que es fundamental. En los casos de detenciones de delitos cometidos en flagrancia, por supuesto, presentar inmediatamente ante la autoridad competente a quienes sean los presuntos responsables. Cuando se habla de inmediatamente, ya sabemos que no es en el acto, ¿no? Ya creo que muchos sabemos que hay circunstancias de tiempo, modo y lugar que nos van a definir particularmente lo que puede ser inmediatamente. Es decir, básicamente que no te lo lleves a otro lado, que no te entretengas haciendo otras cosas, que no sean parte del procedimiento normal legal. A veces te puedes tardar 10 minutos, a veces se pueden tardar 8 horas o más en presentar ante la autoridad competente. Sin embargo, mientras sea parte de un procedimiento normal, legal, comprobable, justificable, eso es inmediatamente. Pero ya hablaremos de eso también en otra ocasión, más profundamente. También deben abstenerse de realizar la detención de personas sin cumplir con los requisitos legales previstos para ello. Por ejemplo, en los países al menos en los que no existe la figura de sospechoso y además está prohibido, pues no pueden simplemente porque alguien va en la calle caminando a las 2 de la mañana. Al contrario, creo que lo que deberían de hacer es, si se le van a acercar, es ver si necesita ayuda, qué está haciendo a las 2 de la mañana, a lo mejor lo robaron, a lo mejor está enfermo, a lo mejor está perdido, en lugar de pensar, como ya lo había mencionado, qué estará haciendo mal. A lo mejor está robando, a lo mejor se drogó, a lo mejor algo, ¿no? Entonces, ese cambio
de esa estructura mental, de esas ideas, son importantes y son determinantes. También, bueno, ya esto es algo recurrente, que deben desempeñarse con honradez, con responsabilidad y veracidad el servicio encomendado. Básicamente es evitar también actos de corrupción. En algunos casos, algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley llegan a confundir la lealtad con la complicidad y llegan a hacer actos fuera de la ley pensando que están siendo leales a su institución, a sus compañeros, cuando una persona que está laborando en una institución de seguridad pública y que no está cumpliendo con las normas, que conscientemente está violentándolas o está beneficiándose de no cumplirlas, pues no puede ser sujeto de lealtad. No podemos decir que, que, que merece una lealtad porque él o ella están faltando a esa lealtad, están desprestigiando la institución, están demeritando el valor de la institución y de todos los demás compañeros que hacen un esfuerzo todos los días para hacer las cosas correctamente. Entonces es importante no confundir complicidad con lealtad. Son dos cosas distintas y es parte de las obligaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, evitar actos de corrupción. Claro, tienen obligación de prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas que determina la ley. Sí, es parte importante de sus funciones también. No la primera, no la que debería de ser la primera, ni mucho menos la única, pero sí, por supuesto, parte fundamental, importante de sus obligaciones. Claro, ya lo he mencionado, pero esto es importante, ser recurrente. Abstenerse de cometer actos de agresión física o verbal, intimidación o cualquier otro que lesione la dignidad de las personas. Comportarse conforme a la norma. No perder de vista que su trabajo es protegernos y que todos esperamos que nos protejan. Y que sí, es entendible que el trabajo es estresante, que pueden tener problemas, por supuesto, cansancio, que hay mucha gente que es agresiva, que hay muchas circunstancias que hacen que pueden llegar a perder el control. Pero es necesario, mientras estén laborando ahí, es necesario que eviten caer en este tipo de conductas y que también reciban, por supuesto, por parte de su institución, pues el apoyo, la capacitación, el apoyo, el respaldo, por ejemplo, psicológico, emocional, para permitirles gestionar todas estas situaciones de alto estrés que viven y que sí, podemos entender que puedan llegar a perder el control, pero no es válido, ¿no? No es válido. No deberían de hacerlo. Esperamos todos que tengan el mayor control posible. Entonces, bueno, es parte de esas obligaciones. Muy complicadas, muy difíciles, lo entendemos como personas, como seres humanos, pero que son obligaciones. Por supuesto, usar en todo momento la persuasión verbal antes de emplear la fuerza y las armas de fuego. Bueno, no sé si en todo momento, pero siempre que esto sea posible. Siempre que esto sea posible, pues evitar llegar al empleo de la fuerza, ¿no? Y mucho menos de las armas de fuego. Siempre que pueda resolverse algo mediante el diálogo, mediante la persuasión verbal, pues sería mucho mejor. Una vez más, pensando en que el principal objetivo, la principal tarea del funcionario encargado de hacer cumplir la ley es proteger a las personas. Y ojo con esto, también tiene que ver con su propia protección, su propia seguridad. Esto también le ayuda a garantizar mayor seguridad, mejor estabilidad laboral, mejor estabilidad económica y por supuesto también está protegiéndose a sí mismo y por supuesto a las personas que están detrás de él, ¿no? Su familia, la gente que lo espera, que lo quiere, que, que depende inclusive emocional y económicamente de ellos. En toda detención debe conducirse dentro del marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos,
así como velar por la vida, la dignidad y la integridad física, psicológica y patrimonial del detenido y de la víctima, de ambos. Sí, otra vez, esto es algo muy recurrente en muchos lugares, ¿no? Que comentan muchos funcionarios. ¿Por qué vamos a proteger los derechos humanos? ¿Por qué les protegen más los derechos humanos a los delincuentes que a nosotros o que a la sociedad? Hay razón, no para proteger más o menos, no se debe de proteger más o menos, pero sí hay razones prácticas, más allá de morales, fíjate, sí, morales, éticas, pero más allá de ello, si eso no nos convence, hay razones prácticas para respetar los derechos humanos de una persona que ha infringido la ley, sea lo que sea que haya hecho. Un violador, un pederasta, un secuestrador. ¡Oh! ¿Cómo quisiéramos poner las manos encima y hacer justicia? Ok, pero hay razones prácticas para respetarle sus derechos. Créeme, ya hablaremos de este tema particularmente también en otra ocasión y verás que creo que te puedo convencer, creo que vale la pena entenderlo. Y bueno, de la víctima, pues ni se diga, ¿no? Es increíble que todavía en muchas ocasiones la víctima a veces se ve nada más como, sí, como el objeto del hecho y lo que nos justifica la intervención, pero ok, pues que le vaya bien, ahí vaya usted al médico o a ver si sigue su procedimiento o no sé si necesita algo o no. A veces se queda muy en el abandono la víctima, a veces. Entonces, se tiene que buscar la protección de ambos y garantizar los derechos de ambas partes. Y hay fines prácticos, repito, además de los éticos, legales, por supuesto, y morales y todo lo demás. Hay fines prácticos, que convienen para hacerlo. Así que, en resumen, básicamente, los estados adquieren obligaciones en materia de derechos humanos mediante la firma de tratados, acuerdos internacionales relacionados con esto. Estos tratados, estos acuerdos, deberían o forman parte de la normativa nacional o de ahí tienen que aterrizar y crear normativa relacionada con estos tratados. El hecho es que se busca que se haga esto. Muy bien, dentro de estas obligaciones que tiene el Estado, por supuesto, que son las de proteger, garantizar, este, promover, difundir los derechos humanos, pues tiene el Estado varias instituciones, ¿no? Que se encargan de diferentes cosas. Una de ellas son las instituciones de seguridad pública, en las que, por supuesto, las personas que laboran ahí son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los y las policías, básicamente. Como parte del Estado tienen obligaciones en relación con los derechos humanos, pero no precisamente tienen obligación de garantizar todos los derechos humanos. El Estado sí, estos funcionarios no precisamente. Ya vimos que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley no tiene la obligación legal de garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda. Por ejemplo, si un funcionario está cuidando una zona escolar para que los niños puedan entrar a la escuela, no está garantizando directamente el derecho a la educación. Él está garantizando el derecho a la libertad y a la seguridad. Y esto, bueno, obviamente como les dije hace rato, es una cadena, ¿no? En este caso, una cadena virtuosa, una cadena de beneficios que permiten el goce de otros derechos. De hecho, la seguridad ya lo veremos también en otra ocasión, que hablaremos puntualmente de ello, pues es la base para que todos los demás derechos puedan ser gozados. La seguridad. De ahí parte todo. Entonces, sí, por supuesto, tienen injerencia, pero no es obligación. ¿Cuáles son estos derechos?
que sí tienen injerencia directa, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad física y emocional, por supuesto, y el derecho a la vida. Por otro lado, por supuesto, también tienen obligaciones. Tienen que cumplir con las normas, tienen que proteger a las personas, tienen que dar un trato digno, etcétera, etcétera. Y claro, también son sujetos de derechos como personas y de derechos profesionales, ¿no? Como profesionales, pues. De derecho a capacitarse, derecho a desarrollarse, derecho a recibir el equipamiento, derecho a recibir respaldo, en fin. Bueno, pues entonces estamos dando por terminado con esto nuestra charla. Espero que haya sido de tu interés. Ya seguiremos viéndonos, ya seguiremos hablando. Esto es una base, parte, repito, del curso propedéutico para especialistas en uso de la fuerza, parte del módulo de derechos humanos. Por hoy te agradezco la atención, te agradezco que hayas estado conmigo. Cualquier cosa, por favor, haznos llegar a través de nuestro correo, cualquier duda, cualquier comentario que tengas y trataremos, por supuesto, de responderte de la mejor manera. Bueno, pues cuídate, por favor, no es un cliché, te lo pido de favor, cuídate y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.